Hola a todos. Eh, en esta sección vamos a hacer un pequeño recuento de las distribuciones y hacia dónde vamos con ellas. Es importante tener en cuenta que las distribuciones se van generando, ellas unas con respecto a las otras, y el andamiaje matemático se vuelve muy importante aquí. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar de una a otra distribución y de otra sucesivamente a través de los elementos matemáticos, incluyendo cálculo multivariado, teoría de conjuntos y todos los elementos que la matemática pueda proporcionarnos. Y por supuesto, los conceptos estadísticos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos. Entonces, lo primero que vimos fue la distribución de Bernoulli. Esta distribución puede ser discreta o continua. Si por los dos lados da la misma cosa. Fíjese que la posición de ser discreta y la posición de ser continua nos va a llevar a un solo resultado. Solamente el elemento matemático en los diferenciales hace que la una sea con integrales y la otra sea con sumatoria. Entonces la distribución de Bernoulli, que era sí o no, nos permitía darnos cuenta cómo funciona la dicotomía y la filosofía en la estadística. Aquí vamos a tener dos elementos, ¿no es cierto? Un elemento, vital para trabajar, que es la distribución binomial. Esta también ya la habíamos visto. Esta era discreta, ¿no es cierto? Y uno se va acordando de que la distribución binomial es varias veces la distribución de Bernoulli. ¿Se acuerdan de la florecita? Y ya la parte mnemotécnica funciona. De la binomial sigue la distribución que vimos la clase pasada, que es la de Poisson. Y aquí voy a explicar nuevamente algo muy importante, porque es que esta distribución da a los famosos procesos estocásticos con la distribución exponencial y con la distribución gamma, que es la que sigue. De la binomial sigue la reina, la normal. Esta es la curva de Gauss, la más importante de las distribuciones, y hoy la vamos a comenzar. Vamos a hacer algunos ejercicios de la distribución normal y de la de Poisson, o por lo menos dar los conceptos de la normal. La distribución de Poisson ya sabíamos que era discreta y que nos permite generar unidades, fallas por unidad de longitud, fallas en unidad de tiempo. Aquí se vuelve muy importante el concepto del tiempo. El tiempo lo va a manejar la distribución de Poisson. Entonces, la distribución de Poisson nos va a hacer referencia a unidades sobre el tiempo, pero el tiempo es muy grande, el tiempo es muy cambiante de unidades. Entonces habíamos visto la distribución de Poisson, f de x era lambda a la x, e a la menos lambda sobre x factorial, con x igual a 0, 1, 2 y sigue. Esa era la distribución de Poisson, que es la que veníamos viendo aquí en las diapositivas, ¿no es cierto? Lambda a la x, e a la menos lambda sobre x factorial. Esa distribución va a tener un cambio con respecto a las unidades del tiempo, porque el tiempo se vuelve diferente cada vez. Nosotros podemos expresar varias unidades de tiempo y tenemos que acondicionar la distribución a los cambios de tiempo. Entonces, en esta parte, ¿no es cierto?, hasta n,
Entonces, con cambios en el tiempo. Entonces, f de x, ya voy a colocar así, va a ser lambda por t a la x e a la menos lambda t sobre x factorial. En forma muy simplista, en los ejercicios vamos a corroborar esta ecuación, pero muy simplista, haciendo reglitas de 3, que en realidad lo que hacen es favorecernos mentalmente porque nos queda fácil recordarla y ver la forma en que la distribución de Poisson funciona. Esta distribución de Poisson se nos va a volver muy importante porque me va a permitir a través del tiempo generar dos distribuciones que son la distribución gamma y la distribución exponencial, vitales en el manejo del tiempo. Entonces el tiempo siempre es incierto, pues el pasado ya hubo mucha certidumbre y la incertidumbre se presenta en el futuro. Entonces el tiempo es vital. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios de esto. Dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques o transacciones, ¿no?, sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado? 10 cheques sin fondos en cualquiera de 2 días consecutivos. Este ejercicio es extremadamente sencillo y vamos a ver cómo nos funciona con los cambios de lambda t. Entonces, la distribución de Poisson básicamente tiene un promedio, ¿no? Tiene un lambda que es el que nos permite acercarnos a ella. Es evidente que más adelante a través de datos vamos a necesitar lo que en estadística se llama prueba de bondad de ajuste para acercarnos a la distribución con algunas certezas. El software moderno trae ya muchas de esas cosas. Yo espero que cuando lleguemos a las pruebas de bondad de ajuste podamos hacer ese manejo. Entonces, dice, si un banco recibe en promedio 6 cheques sin fondo por día, ¿cuáles son las probabilidades de que reciba 4 cheques sin fondo en un día dado? Entonces vamos a definir la variable aleatoria, ¿no es cierto? Vamos a definir la variable aleatoria que es x, el número de cheques o transacciones por día, y eso me dice que es de 6, es decir, que hay 6 transacciones o cheques, 6 transacciones por un día. Eso es todo lo que nos está diciendo esto. Entonces vamos a ir a continuar con el programa. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 cheques sin fondo aparezcan en un día? Entonces, ya definí la variable aleatoria. Observen cómo la variable aleatoria nos condensa todo. Mucho más fácil cuantificar con una variable aleatoria que estar colocando la letra o estar especificando. Entonces, ese capítulo de variables aleatorias hace que nosotros nos centremos en una cuantificación de la variable aleatoria. Aquí vamos a colocarle probabilidad de que x valga 4 y lambda, ¿no es cierto?, va a haber de 6 transacciones o cheques por día. Entonces, esto va a ser lambda a la x e a la menos lambda sobre x factorial. Fíjese que aquí, ¿no es cierto?, yo puedo tener en un mismo día, fíjese la conceptualización que hicimos, en un mismo día puedo tener mucho más cheques. Entonces puedo estar dividiendo
es idéntico al concepto que teníamos de n por p igual a lambda. Entonces, hay veces que es muy importante identificar lo que venimos diciendo de la distribución, su paso con los nuevos eventos, que de esa forma van saliendo nuevas distribuciones. Entonces, aquí tenemos lambda a la x, e a la menos lambda y x factorial. Ese es el A. Entonces vamos a ir para Excel y vamos a ir trabajando cada una de las distribuciones en Excel. Y las vamos a ver en Google en tablitas, cada una de ellas. Tanto esta distribución como la otra distribución que se vuelven, como la normal, que se vuelven muy importantes. Entonces nos vamos para Excel inicialmente y aquí en hoja 1 teníamos los datos y en hoja 2 vamos a colocarle con clic derecho cambiar nombre. Cambiar nombre, vamos a colocarle distribuciones. Y aquí vamos a colocar todas las distribuciones. Las voy a hacer continuas y discretas en cada una de ellas, pero cuando llegue el final de las distribuciones las vamos a visualizar como son, ¿no? Entonces, tenemos lambda, ¿no es cierto? Que vale 6. Y aquí tenemos x mayúscula. Y aquí tenemos la probabilidad de que x tome el valor de x pequeñita. Vamos a cambiar el teclado. Está en español, la vamos a poner en inglés, que me facilita más cosas. Probabilidad de que x sea igual a x pequeñita. Entonces, aquí inicialmente, ¿no es cierto?, tenemos que x vale 4. Y aquí nos vamos para f de x, estadísticas, y vamos a buscar la distribución de Poisson. Entonces, x está valiendo 4, la media está valiendo 6 y no es acumulado. ¿Por qué no es acumulado? Porque estoy tomando solamente un valor. Cuando yo digo menor igual o mayor igual y la trabajo en función del complemento, entonces en ese momento estoy hablando de que puede ser acumulado. Del resto, cuando toma un solo valorcito, no es acumulado. Entonces 0. 0 o falso es lo mismo. Y nos da 0.13. Fíjense qué sencillo es trabajar con la distribución de Poisson. Vamos a llegar a Google y vamos a buscar las tablas. ¿El por qué las tablas? Las tablas necesitan que usted esté visualizando las tablas y mirando qué valores se dan entre ellas. Eso va a permitir que yo trabaje, aunque no se crea, con mucha más rapidez. Las tablas ayudan mucho. Y las tablas vienen de la época en que no había computador, ¿no?, ni internet, y las tablas siempre funcionan. Entonces, vamos a buscar las tablas de la distribución. ¿Dónde está Google aquí que no aparece?
¿Dónde está Google? Ya corté. ¿Dónde está Google? No me aparece otra cosa. ¿Será que es aquí? Ya. Listo, lo ya. Entonces, vamos a buscar ya cargando Google, buscamos la distribución de Poisson. Y buscamos los PDFs. Aquí tablas. Tablas de la distribución entonces nos aparecen todas las tablas que hay de la distribución de Poisson. Si ustedes observan en lo que hemos encontrado con Google, encontramos f de x. Cuando hablamos de f de x, este f de x que está aquí, vamos a hablar, este f de x siempre van a ser acumuladas. Y el f de x, ¿no es cierto? Probabilidad de que x sea igual a x no acumuladas, o sea, individuales. Solamente toma un valor. Entonces, nos devolvemos para Google y activamos cualquiera de estas tablas. Tablas de la distribución de Poisson. Vamos a colocarle PDF. Distribución de Poisson. Vamos a colocar esta, pero vamos a mirar más tablitas para que recordemos su forma de trabajar. Tablas de la distribución. En la parte superior del archivo siempre se encuentra el manejo que tiene la distribución. Entonces nosotros siempre debemos de remitirnos a la parte superior de la tabla porque es allí donde nos indican cómo manejarla. Entonces, esta lambda, tenemos un lambda .1 de 6. Vamos a ver 2. 12, 7, 3, 5, 4, 5, 5, 6. 6 y el X está valiendo 4. Entonces en el cruce de cada una de ellas vamos a encontrarla. Aquí nos venimos 4 con lambda igual a lambda igual x4, lambda vale 6 y nos da punto 28. Vamos a ver, acá nos dio punto 13. Lambda vale 6, x vale 4 y a ver qué es lo que tiene la tabla. Entonces con la tabla nos damos cuenta, ¿será que es acumulada? Sí, es acumulada. Pero hay que buscar otra que no sea acumulada. Una que no sea acumulada, esta, con f de x minúscula. Entonces el lambda va a ser lambda 2, 5, 4, 5, 6, 6, la X vale 4, mira, punto 13. Aquí en esta partecita de 6 y el X en 4, se dan cuenta que es de punto 1339.
Entonces, mucho cuidado con las tablas que son peligrosas cuando uno no las detecta que sean acumuladas. Las acumuladas también permiten trabajar. Otra forma de trabajarla es a través de su calculadora, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que probabilidad de que x sea igual a 4 es igual a lambda, que es 6 a la 4, y e a la menos 6 sobre 4 factorial. 4 por 3, 12, son 6 por 4, 24. Entonces nos daría aquí 24, 6 a la 4 multiplicado por e a la menos 6. Esto se hace fácil en calculadora. Y las distribuciones discretas en realidad es fácil. Ahora hay unas integrales que vamos a ver en la gama que las sacan las calculadoras. O sea que no deben de tenerle pánico al manejo de esas integrales, porque en realidad son muy rápidas saliendo en las calculadoras. Entonces esto nos da punto 13. Fíjense que son formas de calcular, formas muy sencillas de calcular la distribución de Poisson. Vamos a trabajar el segundo punto de esto y nos pasamos para otra, y aquí vamos a hacer el análisis de lambda t. Entonces dice 10 cheques sin fondo en cualquiera de 2 días. Entonces, ¿qué pasó allí? El lambda ha cambiado porque el tiempo varió. Entonces, el concepto de tiempo de un día y de 2 días es muy diferente, porque yo estoy trabajando con un promedio de un día y ahora el lambda va a ser cambiado. ¿Por qué? Por 2 días. Vamos a hacerla con una reglita de 3 muy sencilla y la acomodamos para el nuevo valor de lambda que se nos va a volver común en la distribución de Poisson. Entonces nos devolvemos aquí. Entonces decimos 6 cheques o transacciones en un día. Entonces, ¿cuántos cheques en 2 días? 2 días. ¿Cuántos cheques? Dos días, ¿cuántos? Entonces me queda 6 por 2. Y esto van a ser 12 cheques cada 2 días. Entonces fíjense que esto es igual, ¿no es cierto?, a tener el lambda inicial, ¿no es cierto?, que eran 6 por el tiempo que eran 2 días, que se modificó. Pasamos de un día a 2 días. Entonces me queda lambda por t, que serían 6 por 2, idéntico al que habíamos hecho inicialmente. Eso hace que la función de probabilidad cambie. Nosotros la vamos a dar en función de la primera ecuación que trabajamos, en función de que f de x es igual a lambda a la x e a la menos lambda sobre x factorial. Así la damos, y modificada nos va a quedar lambda por t a la x e a la menos lambda t sobre x factorial. Entonces ahora ya la variable aleatoria x va a ser número de cheques o transacciones en 2 días. Número de cheques o transacciones en 2 días. Entonces ahora tenemos la probabilidad de que x valga 10. Ahora va a ser, con respecto al anterior, se lo va a colocar
porque más adelante en realidad utilizamos lambda t teniendo en cuenta el primer valor de lambda, porque estos lambda van a estar cambiados, ellos van cambiando, pues a medida que voy multiplicando lambda por t me va generando otro promedio. Entonces queda más fácil trabajarlo en función del primero. Entonces me queda lambda por t a la x e a la menos lambda t sobre 10 factorial. Entonces, lambda por t va a ser 12 a la 10 e a la menos 12 sobre 10 factorial. En calculadora queda muy fácil hacerlo. Buscar 12 a la 10, e a la menos 12 y 10 factorial. Vamos a buscarlos en la parte correspondiente a Excel. Entonces, ahora x está valiendo 10 y lambda vale 12. O sea, le voy a colocar nuevo lambda para que la recordemos. Más 6 multiplicado por 2. Y aquí vamos a colocar la probabilidad de que x sea igual a 10. Entonces nuevamente f de x, ¿no es cierto? En usar recientemente, que es donde siempre almacenan las últimas, y nos vamos. X está tomando el valor de 10. Vamos a colocarla aquí mejor. Es igual a 10. Y aquí colocamos el valor de 10. Y ahora sí, f de x, distribución de Poisson, x toma el valor de 10, la media o lambda, esta es la media o lambda. Recuerde que cada vez que usted empiece a ver las características del lambda, ¿no es cierto? Sabe que el lambda y la variable aleatoria van de la mano para poder trabajar la distribución de Poisson. Entonces la media ahora quedó de 12 y acumulada está en 0. Entonces me da 0.10. Entonces, fíjense que aquí n yo puedo colocarle, aquí no podría saber cuánto vale el total de n, no lo tengo fijo, porque n puede ser 1, 2, 3, 4, 5 enésimos días y yo puedo trabajar. O sea que allí n va para infinito, pero n por p permanece constante. O sea, en un lapso de tiempo puedo colocar más de un cheque, más de una transacción. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por eso no hacemos esa sumatoria para que nos dé 1. En la binomial sí nos queda porque teníamos el n obligatoriamente acotado. Entonces vamos a trabajar las respuestas y la interpretación de esto. Entonces, 10 cheques y fondos de cualquiera de los días consecutivos. Entonces las probabilidades están muy bajas. Miremoslas aquí en Excel, ¿no es cierto?, que es de 0.10 y 0.13. O sea que en dos días consecutivos tenemos una probabilidad del 10%. O sea que se puede estar disminuyendo el número de transacciones a medida que el número de días esté corriendo. Si es de un solo día, es posible que la probabilidad, como nos aclaran aquí, sea muy alta. Entonces, también podemos buscar los PDF, ¿no? Vamos a buscarla con 12 y con x igual a 10. Entonces, buscamos el lambda en 12 anda por aquí y x vale 10. 12, 10. .1040.
Como ustedes observan aquí en esta partecita, que la estoy resaltando, es la probabilidad. O sea que muchas veces las tablas son mucho más rápidas que Excel. No en el sentido del cálculo, evidente, sino en el sentido que nosotros necesitamos para los exámenes, para muchas cosas la tablita es, el inconveniente es que se deben imprimir las tablas. Entonces, ya nos quedó ese problema. Vamos a mirar el otro problema que está aquí. Este ya nos va a permitir trabajar funciones de distribución acumulativa. Entonces, vamos a colocarle ejemplo 1 y ejemplo 2 en Excel. Paso ejemplo 1. Ejemplo 1. Y aquí lo pegamos y vamos para el segundo ejemplo. Ejemplo 2. Entonces vamos a leer el ejemplo y dice, en la inspección de hojalata producida por un proceso electrolítico continuo se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Determina la probabilidad de identificar una imperfección en 3 minutos. Allí nuevamente cambió. Al menos 2 imperfecciones, o sea, siquiera 2. 2. Al menos es siquiera que lleguen a 2 imperfecciones, no más que 2. Cuando más, o sea, una imperfección, cuando más es mayor que, y el otro es al menos, ¿no es cierto? Al menos, o sea, como máximo, 2 imperfecciones en 5 minutos, o sea, la probabilidad va a ser x menor o igual, y en el otro, ¿no es cierto?, va a ser una probabilidad de mayor o igual. Entonces, vamos para el inicial, una imperfección en 3 minutos. Entonces, tenemos el lambda. Vamos a colocar los titulitos aquí. Los titulitos. Y el lambda es aquí 0.2. 0.2 imperfecciones y nos devolvemos para el problema. Aquí se me cerró. Eso. Entonces el problema me dice que una imperfección en 3 minutos, o sea, tenemos el lambda por minuto, o sea que la variación de tiempo aquí, yo la voy a colocar en Excel, la variación del tiempo aquí, le voy a colocar el t, para que no lo olviden, porque en realidad eso sí lo vamos a necesitar. Aquí el t. El t fue de 3. Entonces, el lambda t va a quedar este por este. Sigue exactamente el mismo razonamiento. Entonces, serían 0.6 imperfecciones cada cuánto? Cada 3 minutos. Ahora la probabilidad aquí. Entonces, nos dicen una imperfección en 3 minutos, o sea, probabilidad de que x tome el valor de 1. 1 probabilidad de que x tome el valor de x pequeñita, en este caso de 1, ¿no? F de x, distribución de Poisson,
X está valiendo 1, si nos convenía 1, X vale 1, X vale 1, vale 1. La media quedó modificada en 0.6 y no es acumulado, 0. Entonces nos dio 0.3292. Esa es la probabilidad. Y miren y verá que aquí en este acumulado es el famoso f de x. Y 0.6 y 1 que estaba aquí. Vamos a mirar, este es el punto A. Y vamos a hacer el punto B. En el punto B nos dicen al menos, o sea, al menos es siquiera que llegue a 2 imperfecciones. 2 imperfecciones en sí, o sea que el lambda también vamos a tener que cambiarlo. Entonces lo vamos a cambiar y vamos a hallar una probabilidad acumulada. Entonces, el lambda, ¿no es cierto?, de este que está aquí, voy a colocar aquí para que me quede separado. El lambda que venía en 0.2 y el t que va a quedar en 5 va a hacer que el nuevo lambda valga esto por esto que estaba aquí. Entonces me da 1 el lambda y la probabilidad es al menos, ¿no? Siquiera que llegue hasta 2, al menos. Al menos es siquiera que se llegue a eso. Al menos 2 imperfecciones. Entonces aquí tenemos que tener mucho cuidado en al menos siquiera 2 imperfecciones. O sea, como mínimo 2 imperfecciones es al menos 2 imperfecciones en 5 minutos. Al menos 2. Entonces, vamos a hallarla con la probabilidad de que al menos es siquiera 2 o más. Aquí es muy cuidadoso este al menos. Mayor que. Y aquí 2. Entonces, nosotros habíamos visto aquí, en esta, que la probabilidad de que x sea mayor o igual que x es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que x pequeñita. En nuestro caso, probabilidad de que x sea mayor o igual que 2. Al menos, como mínimo 2, y de allí en adelante se pueden dar las imperfecciones. Entonces, 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. O sea, 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Fíjense que como es discreta, ella pasa al anterior entero. O sea, no coge el 2, pero coge el anterior. El anterior de 2 en forma discreta es 1. Entonces, esto va a ser, la vamos a hacer de una aquí en Excel, ¿no es cierto? Y le vamos a dar f de x, Poisson, y aquí tengo 2, la media quedó cambiada en 1 y acumulado, aquí es en 1. Y aquí 1 también. Entonces, me da 0.73, pero este 0.73 le tengo que quitar el 1. 1 menos, y me da 0.26. Entonces, al menos 2 es de 0.26. Vuelvo y hago la explicación de esto. Observen que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 2
es 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 2. Este y este están al contrario. Al menos es como mínimo 2, ¿no? De 2 en adelante. Entonces, de 2, Excel, ¿no es cierto? Aquí Excel siempre calcula menor o igual. Y si no, o sea, cuando es mayor o igual o mayor, se debe buscar por el complemento. Entonces, por eso fue que le restamos 1. Y observen aquí nuevamente que en esta partecita aquí, esto en Excel no es sino hacerle un clic a la distribución, darle f de x y él me devuelve el valor. Aquí tengo 1, aquí tengo la media que dio 1 y la acumulada 1. Entonces queda muy fácil trabajarlo y me da 0.26. Vamos a hallar la probabilidad de la tercera, ¿no es cierto? ABC. Y vamos a retomar todos los títulos. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Dice al menos 2 en 15 minutos. Nuevamente el lambda quedó cambiado. Entonces, el lambda va a quedar cambiado. Y nos vamos a ir a Excel. El lambda que venía de 0.2 va a quedar cambiado y el tiempo va a ser de 15 minutos. Y el nuevo lambda va a quedar lambda por t. Este 0.2 por 15. Y me da 3. Entonces ahora la probabilidad es la siguiente. Dice, al menos 2 imperfecciones en 15 minutos. Ya ese está en 5 minutos. Cuando más una imperfección, cuando más. O sea, como máximo, ¿no? Como llegue a tomar el valor de que de una imperfección. Entonces es x en 1. En 1 y este es x menor o igual. Este sí es menor o igual que 1. Y la x está aquí en 1. Y aquí tengo f, este es menor y borramos. Entonces a este si le damos f de x, distribución de Poisson, x está valiendo 1, la media cambió, es de 3 y acumulado vale 1. Esto nos da 0.19. Entonces fíjense que las probabilidades es evidente que a medida que se van aumentando, ellas van a tender a disminuir, ¿no? Como en el caso de 15, ¿no es cierto? Que fue 0.19, en el caso de 5 es 0.26. Quiere decir que a medida que pasa el tiempo, la tendencia a las imperfecciones se disminuye. Bueno, entonces, hasta aquí ya vimos la distribución de Poisson. Vamos a trabajar en el tiempo que nos resta solamente la distribución normal. Y vamos a hablar de la distribución normal, vamos a hacer ejercicios y vamos a ver cómo se calcula la distribución normal.
Entonces cambiamos aquí, nos vamos para las diapositivas y sigue ejercicios de la distribución normal. Entonces la distribución normal, esta distribución normal es tal vez la más importante de las distribuciones. Ella es la reina, yo le digo a ella que ella es la reina porque todas las distribuciones van hacia ella, le hacen su reverencia. Eso en forma matemática se llama el teorema central del límite, que tiene una demostración bastante exhaustiva, pero que nos va a permitir ver que las demostraciones llegan como a una especie de agujero negro que es la normal. Todas van llegando allá a medida que sus parámetros van variando. Entonces los parámetros varían y ellas van llegando, se van acercando. Vamos a ver la distribución normal, de dónde sale, hacia dónde viene. En realidad yo lo que debo de pasar es un archivo, porque la demostración de esto requiere un poquitico de matemáticas. El ser humano se demoró más o menos 2 siglos, calculo yo, que en la que pudo hacer la demostración, porque la demostración necesitaba también el manejo del factorial, o sea, la fórmula de Stirling que le permitiera calcular al ser humano un factorial alto. Aún los computadores de hoy tienen que hacer sus truquitos para poder calcular factoriales muy grandes. Y yo creo que aún así están limitados. Las calculadoras van hasta 65 factorial, más o menos. Excel llega por ahí hasta 100, 200 factorial y lo calcula en forma exponencial. Pero a medida que el n se vuelve muy grande, ¿no es cierto?, no era fácil calcularlo, y sobre todo en esa época en que no existía esta tecnología que nos asiste hoy. Vamos a ver el paso de la binomial a la normal, y más adelante nos devolvemos en aproximaciones de la una a la otra. Esta parte que sigue es una parte muy teórica, pero es muy ilustrativa de cómo pueda funcionar la distribución normal. Es distribución normal. Entonces, su función de probabilidad, esta función de probabilidad es idéntico a decir frecuencia relativa en el eje Y, y en el eje X todos los valores de X. Siempre ténganlo en cuenta que la estadística descriptiva nos da esos elementos para intuir, porque en realidad se hace mucha transformación sobre esa función de densidad y la frecuencia relativa. O sea, pero el concepto, para que nosotros lo tengamos en cuenta, es más o menos eso. La distribución normal es esta curvita que va así. Borremos. Y ahora sí necesito y aquí wow. Y aquí wow. Aquí va el f de x, que es lo que yo les digo que es la frecuencia, y aquí los famosos intervalos de clase. Entonces, esta curvita, ¿no es cierto?, nos va a decir que todo lo que nace debe morir. Entonces, nace aquí en la parte izquierda, llega a su mejor esplendor y muere. Nosotros vemos que históricamente los estados han funcionado así. Todo lo que ha subido llega un momento en que declina, baja y aparece otro. Todo el tiempo es así. Por eso la llamaron la normal. Y nosotros, los seres humanos, también la misma cosa. Nacen, se reproducen, o sea, en la media, y mueren a la derecha. Se acabó su probabilidad de vida. Entonces por eso le llamaban la distribución normal. Entonces aquí en la mitad vamos a colocar que mu
el valor de mu. Mu es un valor de x que está en cualquiera de las posibilidades. Entonces mu vamos a dejar por aquí. Y la gente lo coloca aquí. Ese es mu. Entonces, en el eje X, todo el eje X nos va a permitir colocar todos los intervalos de clase, el tamaño. Y vamos a decir que con esas condiciones, en el límite, cuando n tiende a infinito, este es infinito, entonces de la binomial tenemos la distribución normal. Ese es. Pero recuerden que aquí no hay n por p constante, nada de eso. Solamente n tiende a infinito. Evidente que la probabilidad va para 0. Si n se vuelve muy grande, o sea, en la parte derecha ella va a tender a 0. Entonces, esta media, ¿no es cierto?, está acompañada de otra cosa que se llama la varianza. Pero la varianza, ¿no es cierto?, tiene su raíz que se llama la desviación estándar. O sea, esto lo vamos a colocar en forma poblacional y vamos a decir de mu y de sigma. Recuerden que la población es una cosa y la muestra es otra cosa. Entonces ya tenemos la normal. Esto sería como decir límite cuando n tiende a infinito y la probabilidad tiende a 0 de n factorial n menos x factorial p a la x y q a la n menos x, 0 menor que x menor que n. Entonces fíjense que es un límite bastante complicado y bastante complicado porque ahí está el factorial. Entonces si n tiende a infinito, el factorial en un momentico crece y no lo va a poder controlar. Entonces necesitaría de una función que aproximara en el infinito ese factorial. Eso fue lo que creó Stirling, un inglés, una función que aproximara el factorial cuando n fuera muy grande. Y esa es la que se utiliza en esta distribución. Con mucho gusto les voy a hacer llegar el PDF correspondiente a este con algunas modificacioncitas que lo encontré en internet, se encontró en internet y van a ver que la demostración es bastante complicada, pero nos permite a nosotros tener más claridad sobre esa función de probabilidad. Ahora observen otra cosa, yo les voy a colocar aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver si me resulta en esto. Y aquí con este tengo. Bueno, entonces vamos a ver que cuando uno hace el histograma, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan del histograma, que ya lo vimos. Aquí nosotros teníamos esto. Más o menos. Esto era lo que era la binomial. La binomial es discreta, nos permite trabajar el histograma, pero la normal es continua. Es continua. O sea, es diferencial. Entonces, esta normal, aquí en este pedacito, se va a ir aproximando por sus puntos medios y va generando eso. O sea, entre la binomial y la normal, la relación es muy estrecha. Casi que es la misma variable aleatoria, pero n va para infinito. Entonces, eso sí nos va a permitir y nos va a generar es esta curvita que estaba aquí con media y con sigma.
La media generalmente la colocamos adelante indicando que va a variar y las desviaciones van aquí. Esta es una desviación negativa, esta es la desviación positiva, esta es 2 veces sigma, esta es menos 2 veces sigma y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el 68% de las veces, ¿no es cierto?, la probabilidad de que x menos sigma menor que x menor que sigma es igual a 0.68. Es el que está muy concentrada la normal. O sea, aquí en este color rojo se lo voy a colocar. Iría esta. La otra es la de 0.95 y corresponde a dos desviaciones. Y la otra de 0.99 que corresponde a 3 desviaciones. Eso es lo que tiene la normal y la normal ya está muy trabajada. Pero ustedes se van a preguntar, ¿y la función de densidad? Ya se la voy a decir que es la función de densidad. Entonces es f de x igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2pi por sigma e a la menos 1/2 de x menos mu sobre sigma al cuadrado. Menos infinito, menor, aquí lo voy a cerrar, menor que x, menor que infinito. Entonces fíjense, esta función de probabilidad es una función de probabilidad muy complicada, extremadamente complicada. Entonces nosotros vamos a ver formas muy sencillas, muy elementales al alcance de cualquier persona que le permitan hallar la probabilidad. Pero observen esto. Entonces, esta función, ¿no es cierto? Yo puedo decir probabilidad de que x sea menor o igual que un x pequeñito, iría desde x, que es el menor valor, hasta infinito, de f de x, que es 1 sobre raíz cuadrada de 2pi sigma e a la menos 1/2 de x menos mu sobre sigma al cuadrado por dx. Es un integral demasiado complicado y generalmente se hace con dobles integrales. Genera dobles integrales. Hay que hacerle trucos. Entonces ustedes dicen, entonces ya lo vamos a poder calcular la normal. Para eso van a estar las tablas y nuevamente Excel. Y aquí en este caso, no sé si las calculadoras, algunas calculadoras puedan trabajar, pero como les decía anteriormente, las tablas son una gran salvación para nosotros. Entonces, esta probabilidad sí es muy complicada y esta tiene esta gráfica. Y esta tiene esta gráfica. Y esta tiene esta otra gráfica. Otra que le vamos a dar otro sentido. Entonces, esta primera, ¿no es cierto?, va a tener una gráfica en así. Aquí tengo esta es la distribución. Mu. Y aquí está sigma. Recuerden que mu
y sigma son mu es lo centrado, la media, y las desviaciones cuánto me alejo a la izquierda o a la derecha en promedio. Entonces, esas desviaciones son muy importantes. Si los puntos están muy centrados con respecto a la media, estoy diciendo que los puntos, que la media es tendiente a eso, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tengo mu y sigma. Mu y sigma son los parámetros que nos van a definir este valor aquí y este valor aquí. Más o menos. Este menos sigma, este sigma y aquí está. Entonces ellos dijeron, no, lo que hay que hacer es cambiar de escala. Hacer un cambio de escala y el cambio de escala me va a permitir muchas cosas. Cambio de escala. Entonces va a aparecer la normal, pero una cosa que se llama normal estandarizada. Entonces, donde z es igual, la nueva variable a x menos mu sobre sigma, mu igual a 0 y sigma igual a 1. Ya voy a pasar a las diapositivas para que veamos todo lo que les estoy dejando de eso. Entonces, aquí esta, ¿no es cierto? Ya mu vale 0. Y la desviación está en menos 1 y aquí está en 1. Te dijeron, no, es que esta está como mucho mejor y la función de densidad la vamos a llamar aquí f de z es igual a 1 raíz cuadrada de 2pi, sigma vale 1, e a la menos z al cuadrado sobre 2. Y esta sí es mucho más fácil de controlar. Y esta se llama la normal estandarizada. Entonces, pero las dos son el mismo estilo. Nosotros lo vamos a hacer, si alcanzamos ahora, ¿no es cierto?, por todos los estilos posibles de cambio de la distribución de una a otra. Primero, colocar la normal como la hace Excel y como la hacen las tablas y luego la estandarizada. Y eso lo vamos a hacer en este momento si nos alcanza, ¿no?, el tiempo. Entonces, vamos a pasar a las diapositivas y vamos a hablar de lo que yo les dejé aquí en estas diapositivas. Dice que la normal es de suma importancia por 3 razones. Las variables continuas de fenómenos aleatorios tienden a comportarse probabilísticamente mediante esta. Esto lo que quiere decir es que nos vamos acercando a través del teorema central del límite a la distribución normal. Es una especie de agujero negro. Es el límite en el que convergen tanto variables aleatorias continuas como discretas. Claro, en todo alrededor están las distribuciones, tanto discretas como continuas, y todas ellas se van acercando a ese agujero negro, ¿no es cierto?, que se llama la distribución normal, y van a tender a comportarse como ella. Fíjense que eso es muy importante porque es un concepto como filosófico, ¿no?, de que en el centro esté, al igual que el Sol, la distribución normal. Proporciona la base de la inferencia estadística clásica debido a su relación con el teorema del límite central. Propiedades. Aquí vamos a hablar de algunas de las propiedades que habíamos visto en estadística descriptiva y que en realidad se acoplan. Ojalá en el trabajo que les voy a colocar de estadística descriptiva verifiquen cómo anda la media, la mediana y la moda. Si la mediana, media y moda se están acercando mucho, tienen pocas diferencias, el comportamiento de la distribución sigue siendo normal. Una cosa que se me había olvidado decirles, y es que la normal es simétrica. Vamos a volvernos aquí a este y vamos a colocarle simetría. Simétrica. Esa es muy importante. ¿Por qué es muy importante?
porque ya se va a comportar, ¿no es cierto? Lo que hay a la izquierda es lo mismo que hay a la derecha. Y eso nos va a volver muy importante los conceptos. Miremoslos aquí. Esta probabilidad de μ igual a 0 la vamos a hacer con rojo, sí. Esta que está aquí toda, el área bajo la curva, va a valer 0.5. Y esta que está aquí, la vamos a hacer con azul, va a valer también 0.5. De tal forma que el área bajo la curva valga 1, o sea, todas las probabilidades. Entonces, eso me va a permitir hacer muchas cosas. Y fíjense que con el manejo de la Z, trabajar la Z nos va a permitir tener una visualización más fácil de la normal. Ya ese dominio desde menos infinito hasta infinito no va a ser, sino que la Z nos va a acercar a dominios mucho más fáciles en la función, es decir, de más o menos 3,9, de menos 3,9 a 3,9, es decir, sobre este eje que sería aquí, lo voy a colocar aquí, menos 3,9 y aquí 3,9 y aquí sigue pues la normal. Aquí sigue, ¿no? Ella sigue y entonces la Z, esto es Z, se va a comportar mucho más fácil, tenemos más control de la Z, más control de las probabilidades y lo único que hemos hecho es cambiar de escala. Fíjese también que el cambio de escala lo podemos hacer fácilmente a través de esta. Si ustedes observan, aquí nosotros habíamos visto, nosotros vemos que Z es igual, me cambió, a X menos μ sobre sigma. De aquí también podemos despejar Z sobre sigma más μ es igual a la variable aleatoria X. O sea, hay una relación, ¿no es cierto? Relación entre X y Z. Solamente que Z va a ser mucho más fácil. Todo el mundo sabe que es Z y sobre Z trabajamos. Entonces aquí vamos a seguir en las diapositivas. Dice, su dispersión media es igual a 1.3 o 1.33 desviaciones estándar. Es decir, fíjense que ese 1.3 lo estoy repartiendo a la derecha y a la izquierda. Y me dan el 68% en probabilidad, el 95% y el 99% dependiendo de las desviaciones hacia dónde vamos con ellas. Es decir, el alcance intercuartil está contenido dentro de su intervalo de 2/3 de desviación estándar. O sea, puedo ir mirando, ¿no es cierto?, cuánto me puedo estar alejando. Esto puede estar muy relacionado con una desigualdad que yo espero que la veamos, que se llama la desigualdad de Chebyshev y el teorema de la ley de los grandes números. Vamos a hacer todo lo posible por al finalizar estas distribuciones veamos funciones de distribución conjunta y veamos la desigualdad de Chebyshev para que vean cómo funciona la desigualdad de Chebyshev. Entonces, dice, en la práctica algunas de las variables que observamos solo pueden aproximar estas propiedades, así que si el fenómeno puede medirse aproximadamente mediante la distribución normal, se tendrá que el polígono puede verse en forma de campana, o sea, ya no va a haber un polígono de esta forma como lo hacen algunas de las distribuciones con frecuencias absolutas o relativas, sino que va a haber en forma de campana, que es la suavización de ese polígono y que nos genera
distribución normal. Sus mediciones de tendencia central tienen bastante parecido. O sea, la media, mediana y la moda, cuando son iguales, yo puedo decir, esos datos están tendiendo a una normal. Claro que hay que hacerle la prueba de bondad de ajuste y garantizar que esa distribución es una normal. Dice, el dominio de la variable aleatoria normalmente está distribuido es normalmente distribuido, generalmente caerá dentro de 3 desviaciones estándar por encima y por debajo de la media, es decir, un intervalo del 99%. Me explico en este gráfico ese concepto. Nuevamente tenemos la probabilidad de menos 3 sigma menor que x menor que 3 sigma. Y esto es 0.99. Es decir, en la gráfica nos queda así, nos quedaría así. Y nos queda la función de esta manera. Entonces aquí está menos 3 sigma y por aquí está 3 sigma. Y esto es el 99%. Eso es lo que está diciendo. O sea que vamos a tener muy buenas aproximaciones con la normal y ya nos podemos dedicar a muchos de los fenómenos que eran muy difíciles en otras distribuciones, acercarnos a través del teorema central del límite. Continuamos con las diapositivas. La función de densidad fue esa que yo les acabé de colocar, ¿no es cierto? Y miren a mu y los valores de sigma, ¿no? O sea, cuánto me desvío a la izquierda y cuánto me desvío a la derecha. Y miren esta función de probabilidad que es bastante complicada y que con la estandarización la podemos trabajar más sencillamente. La normal estandarizada. Esa normal estandarizada se le denomina, si x es una variable aleatoria con distribución normal, se le denomina 0,1. Y f de x es su función de distribución. Esa f de x es la que se va a calcular. Aquí no hay nada de probabilidades únicas, nada de eso. Todas son acumuladas. O sea que en la normal todo el tiempo vamos a hablar de f de x mayúscula. Entonces se lo voy a colocar aquí como una nota. No existen probabilidades individuales en la normal. Se supone de un valor de 0 a dichas probabilidades. O sea, ese valor de 0 va a ser, ¿no es cierto?, que yo no me concentre en ninguna probabilidad de que x valga 2, que x valga 3, nada de eso. Todos son funciones de distribución acumulativa, o sea, probabilidad de que x sea mayor que x o menor que x. Y voy a hacer la claridad de eso aquí. Entonces, por ejemplo, yo tengo probabilidad de que x sea menor o igual que x. Este es un f de x. Entonces, en la normal, ¿qué sería? Sería que yo estoy trabajando hasta aquí. Entonces, siempre estoy tomando este valor. Si yo digo que probabilidad de que x mayor o igual que x, pues es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que x. O sea, 1 menos f de x. Allí no existe el problema. Cuando empecemos las discretas también vamos a darle las propiedades en los puntos a esas funciones de probabilidad que son muy tramposas. O sea, un puntico hacia dónde va. Continuamos en la función, en la acumulada, ahí la tienen perfectamente lo que les estoy diciendo, acumula hasta x.
Pero en la estandarizada ya no va a haber X, sino que va a haber Z. La estandarizada, ya la vimos, son normales 0, 1, ¿no es cierto? Que me van a permitir trabajar mucho más rápidamente cualquier probabilidad. O sea, estandarizado en 0 o en 1. Ejemplos. Vamos a ver por aquí un ejemplito muy sencillo de ellos. Antes de eso, vamos a hablar de los valores esperados que tiene y la varianza de eso. Recuerden que la normal, ¿no es cierto?, tiene un valor e de x, que es mu, y una varianza de x sigma cuadrado. X sigue una normal con mu y sigma. Pero si es estandarizada, esta es la inicial. Si es estandarizada, voy a colocar aquí en rojo, entonces e de x, que es mu, vale 0. Y la varianza de x, que es sigma, vale 1. Entonces ya la puedo pasar de escala. Aquí hay cambio de escala, ¿no? En esta partecita. Y se llama que esta es la normal 0, 1. Eso es su forma. Vuelvo y digo, la distribución normal y las continuas en general, todas están con f de x mayúscula, para adelante y para atrás. Y todas las tablas que usted encuentra en internet llevan eso. Y Excel ya va a buscar funciones de distribución completamente acumulativas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. A ver si llegamos, siquiera a denunciar el problema para la próxima clase. Continuar. Vamos a hablar del problema y vamos a dejarlo esquematizado porque tenemos que buscar en tablas. Entonces tenemos, dice, en una ciudad se estima que la temperatura máxima en el mes de junio sigue una distribución normal. Entonces, el hecho de que le digan a usted que sigue una distribución normal es que tiene una media muy bien definida y un sigma bien definido. Con media 23 y desviación típica de 6. Calcular el número de días del mes en los que se espera se alcancen temperaturas máximas entre 21 y 27 grados. Como todos los ejercicios de las distribuciones, todos hay que definir la variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria va a ser la temperatura, pero eso no es lo que nos preguntan. Nos preguntan, ¿no es cierto?, en el mes de junio. El mes de junio tiene ¿cuántos días? 30 días. Vamos a ver cuál es la probabilidad. Yo sé que los 30 días daría una probabilidad de 1. Y la probabilidad que yo voy a hallar entre 21 y 27 va a disminuir ese número de días. Fíjese la gran aproximación que hay entre la distribución binomial y la distribución normal. Ellas son madre e hija, es decir, en una colaboración continua. Y los libros hablan todo el tiempo de esa gran unión entre la distribución binomial y la normal a través de los procesos de aproximación. Esa hija le ayuda notablemente a la madre a hacer las grandes aproximaciones que se tienen de los conceptos de distribución binomial cuando n tiende a infinito y n por p no es constante y la probabilidad es muy pequeñita. Entonces la hija le ayuda bastante a la mamá, que es la distribución binomial. Son formas muy mnemotécnicas de recordarlas, ¿no? Y de poder hablar de ellas en un lenguaje extremadamente coloquial. Entonces vamos a definir la variable aleatoria y allí vamos a tener que dejar, porque el problema es largo. Vamos a esquematizarlo nomás y en la próxima reunión empezamos a hablar de la normal y es una reunión larga.
hablando de la distribución y haciendo ejemplos de esta distribución normal, porque esta la van a ver en cuánta cosa hay de administración, de métodos cuantitativos, de cosas de ingeniería civil, de ambiental, siempre va a la normal. O sea, le vamos a dedicar más tiempecito a ella. Entonces, vamos a dejarla en definir la variable aleatoria. Entonces, sea X la temperatura en el mes de junio, que puede ser cualquiera, y sea esta probabilidad de que la temperatura esté entre 21 y 27. Entre 21 y 27. Entre 21 y 27. ¿Cuál sería el gráfico de esto? Entonces, apelamos la normal. ¿Qué media tiene? Media. Y aquí está el sigma de ella. Media. Con una media de 23 y una desviación típica de 5. Entonces, media de 23 y desviación típica de 5. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Miren, vamos solamente a ilustrar el problema y vamos a decir que la media mu es de 23 y por aquí tenemos una desviación y por aquí tenemos la otra desviación, y si este es X, esto sería más o menos 28 y 23, 18, ¿no? 18 estaríamos aquí alrededor, y estos punticos que están aquí, ¿no es cierto?, serían la probabilidad pedida. O sea, la probabilidad pedida es entre 21 y 27. Ah, bueno, no. Entonces 18. Vamos a colocarla bien. 18 con azul. 18 y 3, 21. 21 sería por aquí. Y 27 sería por aquí. Y estas son las desviaciones. Entonces, el azul, voy a colocar así, es lo que nos están pidiendo. Es esto. Esa es la probabilidad que nos piden. Y las desviaciones, esto sería una desviación negativa y esto sería otra desviación positiva. Y aquí 21 y 28, 21 y 27, perdón, 21 y 27. ...21 y 27 es la probabilidad pedida. Observen, menos 18 y 23, y 23 y 5, 28, que sería esto. Son las desviaciones que tiene. Eso es lo que nos dan de información. Pero no nos piden esas desviaciones, sino la probabilidad entre 21 y 27, que es más pequeño, está metida entre 18 y 27. Eso es lo que nos van a pedir y esa es la incógnita. Bueno, ya por el tiempo ya se nos va llegando. Entonces, yo les pido reflexionen, pueden buscar en la red. La red está llena de la distribución normal, de los orígenes, el teorema de De Moivre, que es muy importante porque me permite ver esa visualización. A esta también le llaman la curva de Gauss, pero en realidad Gauss la utilizó, no fue el que la colocó. Yo pienso que fue mucha gente a través de muchas inquietudes matemáticas la que origina la función de distribución normal. Bueno, yo les agradezco mucho la
la atención y nos veremos en el próximo video haciendo este ejercicio y otros ejercicios que son de carácter importante para resolver ejercicios de cualquier tipo en los experimentos que seguramente les va a llegar. Bueno, yo les agradezco mucho, muchas gracias.